Te cuento que las diferencias entre diamantes y brillantes son muy sencillas. Un diamante no es más que la piedra en bruto, mientras que un brillante es el nombre que se le da a la talla de la piedra. Farmacias Carol presenta Para nosotros es un privilegio poder recibir personas de una valía y también que está aportando mucho a nuestra sociedad, como es el doctor José Papaterra. Él es neurocirujano y viene a hablarnos de un tema muy importante que a veces no entendemos a las personas que tienen todos esos temblores y decimos, pero ¿y qué es lo que le pasó a este? Pero es precisamente, hay una enfermedad, el mal de Parkinson, que ellos realmente no son capaces de controlar. Con el doctor vamos a conocer todos esos pormenores para poder entender a cualquier paciente, cualquier familiar que padezca de esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Ahora de ti. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuando estamos hablando del mal de Parkinson, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué causa esta enfermedad? Bueno, usted empieza con una pregunta muy difícil. La etiología del mal de Parkinson es desconocida. Nosotros no sabemos qué la causa, pero sí sabemos por qué son los síntomas del mal de Parkinson. Los síntomas del mal de Parkinson son por una deficiencia en la sustancia negra, una parte específica del cerebro, que produce la dopamina. Cuando esta sustancia negra empieza a disminuir, que regularmente empieza a disminuir a partir de los 50 años, entonces aparecen los síntomas de la enfermedad de Parkinson, que no solamente es el temblor es el síntoma más notable, pero también están los cambios en la postura, la lentitud para empezar a hacer movimientos y también dificultad para la marcha. Doctor, ¿se puede prevenir el mal de Parkinson? Bueno, el mal de Parkinson es una enfermedad degenerativa que podríamos catalogarla como la diabetes. Mientras más viejos nos ponemos, más posibilidades tenemos de sufrir la enfermedad de Parkinson. Se podría prevenir, si se puede decir, teniendo lo que se llama una buena higiene de salud. Pero no hay un medicamento o no hay algo específico para prevenir la enfermedad de Parkinson. Doctor, es una enfermedad hereditaria. Muchos creen que es una enfermedad que se cura. Bueno, la enfermedad de Parkinson, más que una enfermedad, es un síndrome. Son una serie de enfermedades o de signos que confluyen y forman lo que nosotros conocemos como la enfermedad de Parkinson. Hay una parte de los pacientes con Parkinson que sufren, tienen una cualidad que es hereditaria, que le puede pasar de padres a hijos. Pero la gran mayoría de los pacientes con Parkinson no son hereditarios. Gracias a Dios. Uno puede detectar que tiene Parkinson. Bueno, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. Con un buen examen neurológico, con una buena historia clínica, uno puede hacer el diagnóstico. No hay un método específico que te diga, si te hace una tomografía va a salir enfermedad de Parkinson, si te hace una resonancia va a salir una enfermedad de Parkinson. Y yo tengo una anécdota muy, muy simpático de un paciente que me fue a ver hace ya más de 20 años con enfermedad de Parkinson. Y me pagó en la consulta en aquella época, en la clínica Cruz y Miriam, 500 pesos. Él no quedó conforme con que yo le dije si tenía enfermedad de Parkinson. Y se fue a Estados Unidos, a la Mayo Clinic. Y después volvió donde mí como a los 6 meses. Y me dije, mire, duré 6 meses en Estados Unidos. Gasté más de $60,000 y me dijeron que yo tenía enfermedad de Parkinson. Yo le hubiera dicho, bueno, con $5,000 yo se lo hubiera hecho en varios idiomas, le hubiera dado. Así es, yo no entiendo, ese pedacito yo no lo entiendo en el dominicano, porque nosotros tenemos excelentes profesionales, sin embargo, como que temen que puede equivocarse un médico, pero no
Nosotros tenemos excelentes profesionales que pueden dar un buen diagnóstico. Doctor, me dijeron, entre todos los tratamientos, se supone que hay tratamientos que son, ¿verdad?, a base de pastillas o no sé, o la operación, pero me dijeron que hay una operación que se realiza haciendo como una punción en el cerebro. ¿Usted no puede hablar de eso? ¿Que tiene buenos resultados realmente? Realmente hay varios tipos de cirugías para lo que es la enfermedad de Parkinson y sobre todo para los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, hay una cirugía que solo es para el temblor. Hay otra cirugía que es para el temblor y el enlentecimiento. Y hay técnicas diferentes de cirugía. Por ejemplo, cuando yo empecé en el país, hacíamos lo que se llamaban las talamotomías y las palidotomías. Son cirugías ablativas. Eso significa que destruyen una parte del cerebro para corregir una función alterada. Pero ahora, ahora no, ya desde los 90, se hace un tipo de cirugía que es con la implantación de electrodos profundos que te ayudan a mejorar muchos síntomas de la enfermedad. Y sí, la cirugía, cuando hay una buena indicación, hay una buena selección del paciente y un buen equipo, no solamente de médicos, sino también de familiares que ayuden a ese paciente, los resultados son muy buenos. Ahí va yo. Mirta. Yo quisiera saber qué síntomas me pueden decir a mí que yo necesito visitar a un neurólogo, a visitar su consultorio por sospecha de algo semejante. ¿Y cuánto dura la enfermedad? Si es que en esa generación, si hay algún tiempo promedio de vida. La enfermedad de Parkinson hay varias variantes de la enfermedad. Hay una enfermedad que es muy agresiva, en la cual te deja el paciente en silla de ruedas o en cama a la vuelta de un par de años. Esa es una enfermedad que no es la más común, gracias a Dios. Hay otra enfermedad en la cual el paciente inicia con síntomas leves que se pueden mantener por muchos años, esos síntomas sin aumento. Y otra variante es que esos síntomas leves se van aumentando y van incapacitando al paciente. El síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson es el temblor. Es un temblor de cuentamonedas, como le dicen algunos, y es un temblor de intención. Cuando el paciente está en reposo, en los primeros inicios de la enfermedad, no hay temblor. Cuando el paciente intenta tomar un teléfono, tomar una llave, empieza el temblor. Este es el llamado temblor de intención en los primeros estadios de la enfermedad de Parkinson. Ya en estadios más avanzados, el temblor es constante. Bueno, otro síntoma de la enfermedad es la bradiquinesia. La bradiquinesia no es más que el lentecimiento en el movimiento. El paciente intenta iniciar un movimiento, como llevarse un vaso de agua a la boca, y eso le toma más tiempo que lo habitual, que lo que sería normal. El trastorno de la marcha, que es muy evidente, el paciente empieza a caminar a pasitos cortos, como se llama, y pierde el balance pierde el balance de los brazos. Esos son básicamente los síntomas cardinales. Hay una enfermedad que es Parkinson akinético, en el cual el paciente no tiene movimientos, sino que tiene una lentitud exagerada para los movimientos. Bueno, ya usted me contestó parte de la información, de la pregunta que tenía, porque tenía entendido que el mal de Parkinson afectaba otros órganos, como que iba afectando hasta hasta convertirlo prácticamente en una persona sin utilidad, que se sintiera sin utilidad. Pero algo importante y creo que imprescindible para una persona con Parkinson es el trato y la dedicación que le puedan dar los familiares, porque tengo entendido que es una enfermedad que la padece uno, pero a la vez la familia que está en su entorno también, porque es difícil su manifestación. ¿Cómo debe ser la actuación de la familia frente a un caso ya, vamos a decir, en la etapa final de una persona con mal de Parkinson? Mire, yo me voy a extralimitar
y voy a decirle que no solamente la enfermedad de Parkinson, sino todas las enfermedades degenerativas, y en ello incluyo la diabetes, la hipertensión, incluyo las demencias que son muy frecuentes ahora, apareciendo cada vez en personas más jóvenes. La familia, el cuidado de la familia es esencial, porque a medida que va pasando el tiempo y la enfermedad va empeorando, va avanzando, el paciente no puede realizar sus funciones diarias solo, sus actividades diarias solo, y necesita ayuda. Tanto en la enfermedad de Parkinson como en las demencias o el Alzheimer, los familiares lo que hacen es que aíslan a ese familiar, lo esconden y lo condenan a vivir en soledad. No lo integran a lo que es la familia, y no le dan el aprecio, el cariño. Al diario vivir. Bien. Exacto. ¿Qué más? Y entonces. Integrado. ¿Perdón? Que debería ser integrado más bien, ¿no? Sí, los pacientes con enfermedades degenerativas, con enfermedades que no se curan, deben de ser integrados al seno familiar. Es más fácil para el paciente en el momento en que está vivo y es más fácil para los familiares en el momento que el paciente ya no está. No, y es lógico porque a veces se piensa, no, ya él no resulta nada, pero en ese momento es que realmente necesitan sentirse que realmente tienen un apoyo familiar, que no están solos, que le den amor, pero es al contrario. Yo tuve una tía, doctor, que yo no sé si es que los hijos la aislaban, como usted bien indicó, o ella se autoaisló porque no podía ni siquiera sostener un tenedor para comer. Ella le andaba huyendo a la hora de la comida y ella se levantaba y se iba y le ponía seguro a la puerta. Era como una alerta. Sí, yo tuve un caso de un paciente durante el tiempo de mi especialización. Y él tenía Parkinson, era un hombre relativamente joven, estaba rondando los 50 años, y él era vendedor de automóviles. Y él me decía, doctor, lo único que yo tengo es temblor en un brazo. Y yo me quiero operar para quitarme ese temblor, porque como vendedor, yo no puedo salir a la calle a vender un vehículo. Porque inclusive cuando voy a un restaurante a comer, me decía, la gente me iba y me preguntaba que por qué yo temblaba, que qué me pasaba. Y eso hizo que él decidiera operarse y autoaislarse hasta que se le resolviera este problema. ¿Se recuperó? Sí, gracias a Dios la cirugía fue un éxito y él dejó su temblor y volvió a integrarse a su trabajo. Qué bien. ¿Hay alguna edad específica para someterse a ese tipo de operación que le pueden hacer mejorar su calidad de vida, doctor? Bueno, para lo que es la implantación de electrodos, los que se llaman los DBS, que son electrodos cerebrales profundos, son unas cirugías costosas. Cada electrodo de esos puede estar costando 15, 20 mil dólares. Se prefiere que sean pacientes jóvenes y con un buen estado de salud, aparte de lo que es el Parkinson. También hay otra cirugía que la realizamos, que es la implantación, que es la ablativa, en la cual el paciente no tiene que ser tan joven y se puede realizar. Yo tuve la oportunidad de realizar cirugías ablativas en pacientes de 75, 76 años, con buenos resultados. Es interesante. Bueno. Estadísticamente, doctor, ¿hay algo que indique que afecta más a hombres que a mujeres o viceversa? No, afecta más a hombres que a mujeres, pero la diferencia es muy pequeña, no es una gran diferencia. Lo que sí yo puedo decir, perdón, diga. Adelante, doctor. Que otra de las características de la enfermedad es que en un 20 a un 25% de los pacientes sufren demencia luego de haber estrenado la enfermedad de Parkinson. Por aquí me llega me habían enviado una pregunta, doctor, que si era que era una enfermedad solo para adultos mayores. Sí, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de la adultez.
Pero hay una cosa, hay lo que se llama el síndrome parkinsoniano, que es la enfermedad de Parkinson, pero cuando se conoce la etiología. Por ejemplo, por un accidente cerebrovascular, por un traumatismo, por el uso de drogas, por alguna otra enfermedad metabólica que produzca los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En esos casos, la edad no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay pacientes yo tuve la oportunidad de operar a un paciente de 25 años que después de un trauma craneal sufrió el síndrome parkinsoniano. Lo operamos y pudo mejorar. El paciente más joven que he operado de ese tipo de enfermedades. Pero lo regular es que la enfermedad, lo que es la enfermedad de Parkinson, no el síndrome parkinsoniano, aparezca después de los 50 años. ¿Hay alguna conexión entre el uso de alcohol y el Parkinson? Las personas que son alcohólicas, que yo he visto como que cuando le falta el alcohol, pues a veces tiemblan. No, hay relación en lo que es el síndrome parkinsoniano, en el uso de medicamentos antipsicóticos como el haloperidol, por ejemplo, asociado a algunas enfermedades como la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad que daña el hígado, pero con el alcohol no hay una conexión. Y es muy frecuente aquí la enfermedad de Parkinson. Usted que está inmerso en ese mundo, se ve con mucha frecuencia aquí en República Dominicana. ¿Cómo va esa estadística? Nosotros en República Dominicana no tenemos estadísticas actuales de la enfermedad de Parkinson, pero es una enfermedad relativamente frecuente. Bueno, ya es otra. Y con esta situación del COVID, doctor, que me imagino un paciente con un mal de Parkinson que realmente pierde muchas funciones de su cuerpo. Hasta el hablarle es difícil. Digamos, ¿no ha visto usted un caso así que realmente la familia y usted tenga que estar adivinando qué es lo que hay? No. En realidad nosotros como neurocirujanos no vemos prácticamente pacientes con COVID. Claro, hemos visto pacientes con COVID. Lo que me preocuparía a mí en el COVID, la enfermedad de Parkinson, es que el paciente con Parkinson, que tiene una enfermedad de larga data, tiende a tener cambios posturales importantes. Sobre todo el paciente se encorva y se encorva hacia adelante. Y eso le trae problemas hasta para la deglución. El paciente no puede tragar bien. En este caso, si tenemos un paciente así con una neumonía como la del COVID, sería catastrófico. Tenemos cuidado con los pacientes de Parkinson y la higiene. Digo, todos deberíamos, pero especialmente Parkinson. Lamentablemente, el paciente de Parkinson en una etapa avanzada no se puede valer por sí mismo. Tiene que tener a alguien que lo ayude a poder higienizarse, a poder comer, a poder caminar, a poder bañarse. Esas son las actividades diarias que se trata de mejorar con la cirugía. Que el paciente pueda valerse por sí mismo. Eso le iba a preguntar, que si existía algún grupo de apoyo, como hay de otras enfermedades, algún grupo de apoyo que pueda darle soporte y orientación a la familia de cómo manejar al paciente. Porque a veces de una forma, como no conocen el manejo, a menos que quizás su médico, que entiendo que usted sí le da las orientaciones a la familia de cómo hacer ese manejo, pero hay otros que quizás no. Quizás haya un grupo de apoyo donde puedan intercambiar opiniones y orientar a esa persona de cómo manejar a su paciente. Sí, efectivamente, en República Dominicana hace unos años para acá tenemos lo que se llama la Fundación de Lucha contra el Parkinson. Y en esa fundación se le da apoyo al familiar del paciente y al paciente. ¿Qué más hace la fundación? O sea, la Fundación de Lucha contra el Parkinson, me suena que hay algo que hacer para prevenirlo. Básicamente es para darle ayuda al paciente.
La prevención en Parkinson es muy pobre, es muy pobre. Pero se maneja con medicación, ¿verdad? Por lo Exacto. menos se prolonga un poco más. Se mejora mucho la calidad de vida con la medicación, que el paciente pueda hacer sus actividades diarias. Y los síntomas mejoran mucho con medicamentos. Y con ejercicio, doctor, ¿no pueden mantenerse más activos aunque tengan los temblores? Bueno, es que la enfermedad de Parkinson no se trata solamente con medicamentos, es una enfermedad donde se tratan con muchos, son muchos factores que influyen. Por ejemplo, la dieta, debe haber una dieta importante para el paciente con Parkinson. Sobre todo el paciente con Parkinson no debe de comer 3 veces al día grandes platos como nosotros lo hacemos, sino 5 o 6 veces al día en pequeñas porciones. Debe ejercitarse, debe caminar. En los últimos años nos hemos dado cuenta que el uso de la bicicleta mejora mucho lo que es la movilidad y el ritmo en cuanto a los movimientos en el paciente con Parkinson. El sedentarismo está en contra de lo que es la enfermedad de Parkinson, definitivamente. Creo que sí, que eso como que los entumece. Sí. De verdad, doctor, que ha sido muy fructífera su participación hoy. Ojalá podamos seguir, nos reiteramos a la orden, porque nosotros somos un programa que estamos para orientar, para tratar de prevenir enfermedades, que la sociedad aprenda a prevenir. Y realmente ha sido muy interesante su participación, pero el tiempo siempre nos traiciona en la televisión. Quisiera que nos diera su ubicación y su teléfono para cuando tengamos como algo raro en el sistema neurológico podamos ir y evaluarnos, porque yo creo que de vez en cuando nosotros debemos de hacernos una evaluación total y entre ellos está el neurológico. Por lo menos una vez al año. Yo le voy a dar mi número celular, que es el número donde me puede conseguir todo el mundo, que es el 829-602-3911. Yo estoy en el Centro Nacional de Neurociencias, en la Clínica Cruz y Miniano. Ah, perfecto. Ahí me pueden conseguir. Muchísimas gracias, doctor José Papaterra. De verdad que nos sentimos muy honrados por su participación. Ojalá tenerle en otra ocasión, porque hay muchos temas que nos han solicitado que tienen que ver con lo neurológico y que como son estos síndromes nuevos que hay en niños, lo de Asperger, o sea, hay muchas solicitudes por ahí que debemos de tratar de ayudar a las personas. Este es un medio que utilizamos para ello. De verdad que agradecemos su tiempo y que Dios le bendiga y en otra ocasión pues ya nos veremos. Gracias. También, gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó